Relatos del lado oscuro. Presenta La Casa Clopton. Adaptación del relato original de Elizabeth Gaskell. Me pregunto si usted conoce Clopton Hall, como a una milla de Stratford-on-Avon. Sí, claro. Me permite contarle acerca de un día muy feliz que pasé ahí. Bueno, me encantaría que lo hiciera. Adelante. Yo estaba en la escuela del vecindario y una de mis compañeras era la hija del señor Williams, quien por entonces vivía en Clopton. Mi amiga nos invitó a varias chicas a pasar una tarde en su casa y partimos un hermoso día de otoño, alegres y curiosas. Pasamos a través de campos desolados a medio cultivar hasta que avistamos la casa. Se trataba de un edificio grande, pesado y cuadrado, de ladrillos de un rojo profundo y sin brillo. Al frente había un gran atrio con pilares coronados con dos feroces monstruos. Pero las paredes del atrio estaban rotas y el pasto crecía salvajemente dentro. Las flores estaban enredadas con ortigas y solo al aproximarnos a la casa vimos las rosas amarillas forzadas hacia algo parecido al orden alrededor de las ventanas de paneles romboidales. Nos agrupamos en el vestíbulo, con su piso de mármol rodeado con retratos de gente que yacía en sus tumbas hace al menos 200 años. Aunque los colores eran tan frescos y en algunos casos estaban tan vívidos que con solo mirar los rostros casi podía imaginar que los originales estaban sentados en el siguiente salón. Para retroceder más en el tiempo, como si fuesen los días de las guerras civiles, había una especie de mapa militar colgado, bien terminado con pluma y tinta. Buenas tardes, jovencitas, bienvenidas. Pueden vagar por donde quieran dentro o fuera de la casa. Solo les pido que tengan cuidado de entrar en el salón de descanso para la hora del té. ¿Y usted qué hizo? ¿A dónde fue? Yo preferí subir por la ancha escalera de roble, con su balaustrada deteriorada y comida por los gusanos. La familia que entonces residía no ocupaba ni la tercera parte de las habitaciones, y el antiguo mobiliario estaba intacto en la mayor parte de ellas. Uno de los dormitorios, que se decía estaba hechizado, con su cerrada atmósfera inexpresiva, me dio una sensación escalofriante. En la habitación colgaba un retrato, tan singularmente bello. Era de una niña de mirada dulce, con cabello dorado, peinado hacia atrás y cayendo en rizos sobre su cuello, y con ojos que parecían violetas llenas de rocío, ya que tenían el destello de lágrimas contenidas detrás de sus ojos azul profundo. ¿Y de quién era ese retrato? De Charlotte Clopton, sobre quien se contaba una leyenda pavorosa ocurrida en la iglesia de Stratford. Relatos del lado oscuro. Se decía que durante una epidemia, esta niña había enfermado y aparentemente había fallecido. Entonces fue enterrada con temerosa precipitación en las bóvedas de la capilla Clopton, adjunta a la iglesia de Stratford. A los pocos días, otro de los Clopton murió y lo llevaron a la cripta ancestral. Pero mientras descendían las lóbregas escaleras, vieron a la luz de las antorchas a Charlotte Clopton en sus ropas mortuorias apoyada contra la pared. Y cuando miraron de cerca, entonces ella ya estaba muerta. Pero antes, en la agonía de la desesperación de haber sido sepultada viva y del hambre, se había mordido un pedazo de su hombro blanco y redondeado. Desde entonces, el espíritu de Charlotte había deambulado por el lugar. Este lugar era la cámara de Charlotte, y más allá había una cámara cubierta con el polvo de muchos años y oscurecida por las plantas trepadoras. Más allá había una vieja capilla católica con una habitación para el capellán que había estado tapiada y olvidada a los pocos años. Una de mis amigas y yo decidimos entrar. Para hacerlo tuvimos que apoyarnos sobre nuestras manos y rodillas, dado que la entrada era muy baja. Vimos poco en la capilla, pero en la habitación del capellán había libros antiguos y raras ediciones. Una gran copia en papel amarillento de Todo por Amor, de Dryden, fechada en 1686, me llamó la atención y es lo único que recuerdo en particular. Luego encontramos una escalera que se bifurcaba y numerosos pasadizos sinuosos a medio iluminar. Me pregunté si podríamos encontrar el camino de regreso.
En uno de esos pasajes hallamos un curioso y viejo arcón esculpido. Con curiosidad infantil traté de abrirlo, pero la tapa era demasiado pesada hasta que persuadí a mi compañera de ayudarme. Y cuando estuvo abierto, ¿qué piensa que vimos? No lo imagino. ¡Huesos! Pero no nos detuvimos a ver si eran huesos humanos o si eran los restos de la novia perdida de la que hablaba otra leyenda, sino que corrimos en parte jugando y en parte realmente aterrorizadas. Otra de esas habitaciones desiertas que recuerdo era la más triste. Era la guardería. Una guardería sin niños, sin voces cantando, sin pisadas felices repicando. Una guardería que alguna vez estuvo repleta de galantes niños y de bellas niñas, así como de 1 o 2 enfermeras con regordetes bebés en sus brazos. ¿Quiénes habían sido todos ellos? ¿Cuál había sido su destino en la vida? ¿La luz o la tormenta? ¿O habían sido amados por los dioses y muertos jóvenes? Los mismos ecos no lo sabían. Y por si estos escenarios fantasmales no fueran suficientes, detrás de la casa había un bien llamado Foso de Margaret, porque, según decían, allí se había ahogado a sí misma la doncella de la casa. Pero, ¿quién era esa familia Clopton? Impresionada por esta visita, tiempo después traté de obtener alguna información, pero lo único que averigüé es que los Clopton habían decaído después de las guerras civiles. Por 1 generación o 2 les había resultado imposible vivir en la vieja casa de sus padres. Para subsistir se habían ido a trabajar a Londres. El último de la familia, un viejo solterón, excéntrico, miserable y con los más asquerosos hábitos, si los reportes decían la verdad, había muerto en Clopton y fue enterrado en la lujosa capilla en la iglesia de Stratford. El señor Williams había sido el apoderado del viejo y totalmente de su confianza, por lo que a él le había dejado la casa, endeudada y en malas condiciones. 2 años después, el albacea, un pariente muy lejano que vivía en Irlanda, reclamó y obtuvo la herencia, bajo el pretexto de excesiva influencia, cuando no de falsificación, sobre la parte del señor Williams, y lo último que supe de nuestros amables anfitriones de ese día era que estaban proscriptos y viviendo en Bruselas. La casa Clopton. Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell fue una biógrafa y novelista inglesa de la época victoriana, conocida por respaldar sus creaciones literarias con la investigación del contexto, por el tratamiento compasivo y empático que le dio a sus personajes y por la fluidez y dinamismo de su estilo narrativo. Elizabeth nació en Londres el 29 de septiembre de 1810 y fue educada por una tía en un pequeño pueblo, debido a que su madre falleció cuando ella tenía solo 2 años de edad. Su apellido original fue Stevenson, pero lo cambió a los 22 años cuando se casó con el pastor unitario William Gaskell. Durante algunos años Elizabeth se dedicó por completo al cuidado y atención de su familia y a las tareas esperadas para la esposa de un pastor, tales como las obras de caridad. El padre de Elizabeth, William Stevenson, también era un pastor y escritor unitario. Por ello, el círculo social en el que se movía Elizabeth estaba integrado por escritores, disidentes religiosos y reformadores sociales, incluyendo a William Howitt y Mary Bodham. La primera hija de Elizabeth nació muerta. Luego tuvo otras 3 niñas, pero su cuarto hijo, William, también murió en la infancia debido a la fiebre escarlatina, en 1845. Fue entonces que Gaskell inició su carrera literaria, animada por su esposo y a manera de terapia, en contra de la depresión que le produjo la temprana muerte de su pequeño. Así escribió su primera novela, titulada Mary Barton. Más adelante tuvo una 5ª hija. Su novela Mary Barton fue publicada de forma anónima en 1848 y obtuvo éxito de forma inmediata. En ella narró la explotación que sufrían los obreros. Otras de sus novelas y relatos fueron La casa del páramo, Ruth, Norte y Sur,
Los amores de Silvia y Esposas e hijas. Las obras de Gaskell reflejan sus preocupaciones sociales y morales, así como algunos otros temas más íntimos. Gaskell enmarcaba sus argumentos en críticas de las actitudes discriminatorias y violentas de su época, en particular de aquellas que concernían a las mujeres. Para ello diseñaba narrativas complejas y personajes femeninos protagónicos y con iniciativa. Algunas personas ubican el estilo de sus novelas dentro de la ficción industrial, pero sus relatos sobre fantasmas pertenecen más al género gótico. Elizabeth Gaskell hizo amistad con Charles Dickens, quien le pidió que colaborara en su nueva revista Household Words con algunos artículos. Así, entre 1851 y 1853, Gaskell colaboró con varios textos que más tarde se publicaron en una recopilación titulada Cranford. Este libro, que trata sobre la vida de las mujeres en una población rural, se ha convertido en un clásico de la literatura inglesa. Gaskell escribió también en 1857 una biografía de su amiga, la novelista Charlotte Brontë, a petición del padre de la famosa escritora. Gaskell falleció de forma repentina a los 55 años de edad. El relato La casa Clopton, escrito en 1840, se incluyó en la compilación de William Howitt titulada Visitas a lugares extraordinarios. En este breve relato, Elizabeth retrata costumbres propias de la época victoriana, además de describir las construcciones típicas de aquella época en medio de una historia de fantasmas, que se entreteje con los conflictos, abusos, escándalos y secretos de una familia. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.